La regulación de expresión de genes quiere decir que, que todo gen se expresa en una proteína. El genoma humano tiene un aproximado de 30.000 genes hasta 100.000 proteínas que codifican. La expresión de genes tiene 9 pasos. El primer concepto quiere decir que la expresión génica tiene dos pasos fundamentales que son la transcripción y la traducción a proteínas. El segundo concepto quiere decir que todo el genoma humano no solo se concepta en proteínas, solo el 5% de ese genoma humano se convierte en proteína. El tercer concepto dice que las regiones 5' y 3' se convierten en ARN, pero contienen elementos reguladores de la transcripción. El cuarto concepto dice que el ARN tiene tres porciones fundamentales: la CAP, la región media y la región final, que es una cola de adenina. Y por splicing se extraen los intrones y exones que convierten en el ARN mensajero que se va a los ribosomas para hacer proteína. El quinto concepto dice que el ADN está compactado en cromosomas que están, y eso está compactado por histonas que forman un octámero que enrolla 2 veces el ADN. El sexto concepto es la acetilación y la desacetilación del ADN, que el ADN tiene carga negativa y los nucleosomas carga positiva. Y eso permite el superenrollamiento, para formar cromosomas. Las proteínas SWI y SNF, familia de multiproteínas capaces de inhibir la asociación de histonas y ADN. El octavo concepto habla de la polimerasa que hace la transcripción posible entre el ADN y las histonas. Y el noveno concepto es el silenciamiento de genes por modificaciones en la cromatina, regulación de expresión génica en eucariotas. Y los factores de transcripción tienen 5 pasos importantes que son fundamentales. La primera regla es la síntesis, que es para sintetizar los procesos de transcripción. Y una vez sintetizados, los factores de transcripción son destruidos. Y se regula siempre y cuando haya presenciado los factores de transcripción. Segunda es la unión a un ligando. Y eso es necesario para que se active los factores de transcripción. O la inhibición o bloqueo de expresión de esos genes o en algunos genes por las hormonas E3 y la famosa testosterona. El tercer paso es la activación o inhibición por la fosforilación. La activación de quinasas cuando una señal es alcanzada en el núcleo celular. Y las quinasas son capaces de fosforilar los factores de transcripción y de esa forma permitir la expresión de algunos genes. La cuarta fase es la formación de complejos, y eso requiere la presencia de múltiples factores de transcripción y formar complejos como homodímeros y heterodímeros. Y eso se puede dar para que se dé la expresión de dicho gen. El quinto paso es la liberación de factores de transcripción. Es posible que algunos factores de transcripción estén unidos formando complejos como inhibidores. Y si se logra liberar el inhibidor, el factor de transcripción está libre y puede migrar al promotor para formar la expresión génica. Pero todo eso regula el inicio de la transcripción para formar la proteína y se basa en múltiples secuencias que están en los genes. Y esa secuencia se regula gracias pues a la fijación de proteínas que se llaman
proteínas de factores de transcripción. Y esas proteínas se unen al ADN por factores de complementariedad. Y la mayoría de genes cuenta por arriba una secuencia llamada promotores. O también son llamados cajas-tatas. Y esos promotores pueden estar separados a 20 pares de base o a 2000 pares de base. Y algunos genes no cuentan con caja tata o promotores, pero sí cuentan con unas secuencias llamadas Isaías CPG. Pero esos genes se denominan genes de expresión constitutiva. El control del proceso de transcripción en organismos procariontes. Uno de los puntos más importantes es la disponibilidad del sustrato. La disponibilidad del sustrato es la que determina si la bacteria crece, prolifera o no. Por ejemplo, E. coli. La expresión de algunos genes de estos está ligada a la presencia de fuentes de carbono como la glucosa o la sacarosa. Un caso particular es cuando se usa la lactosa como fuente de energía. Si existe disponibilidad de glucosa, se utilizará glucosa. Si hay disponibilidad de lactosa, posiblemente no se utilice lactosa y requiere el uso de glucosa. En otras palabras, en un medio con constante lactosa, la bacteria requiere expresar los genes necesarios para metabolizar dicho azúcar. Los genes están ordenados en un operón. Un operón es un conjunto de genes regulados por una misma región o por un solo promotor. Esto podemos encontrar tres genes denominados Z, Y y A. A partir de este operón se puede obtener o se puede generar un ARN policistrónico. Este ARN policistrónico codificará para tres enzimas diferentes. Para la enzima Z codifica para una beta-galactosidasa, una enzima capaz de hidrolizar la galactosa. El gen Y codifica para una permeasa galactosa y el gen A codifica para tiogalactosidasa. El operón de la está controlado por una misma región denominada promotora y por otra región llamada operadora, que regula negativamente la expresión de los genes. Si el medio posee glucosa, la bacteria es capaz de interiorizar fácilmente, metabolizarla y convertirla en energía. En presencia de glucosa, una proteína llamada represora es capaz de fijarse al operón y evitar la expresión de genes. En caso contrario, cuando la bacteria se encuentra rica en lactosa y pobre en glucosa, como no hay más fuente de energía, debe metabolizar lactosa. La lactosa actúa como inductor, se pega al represor dejando la región control libre